El tema de hoy lo he titulado Jesús es Dios, a Él seguidle. Para muchas personas el día de hoy Jesús es y seguirá siendo solamente un iluminado más. Otros lo consideran un gran profeta, hasta ahí nada más. Algunos más lo consideran un maestro de moral, con una ética muy elevada y muy abstracta. También existen personas que lo consideran como un Dios con D minúscula, y que sus palabras son objeto de un ideal únicamente. Hasta ahí se quedan. Finalmente, hay un grupo de personas que han creído que Jesús es mucho más que todo eso. Para ellos, para aquellos que han creído en Él, Jesús es Dios. El Dios todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, el que levantó de en medio de los muertos aquel hombre que dice la Escritura que ya es día, Lázaro, su amigo, y que así como le devolvió la vida a él, el día de hoy sigue haciendo ese tipo de milagros y sobre todo está volviendo a la vida a gente que estaba muerta espiritualmente y que el día de hoy vive. La pregunta sería, y es una pregunta muy obligada, ¿y para ti quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Hoy vamos a analizar algunas cosas que creen algunas personas, pero más que hablar de las consideraciones de lo que creen las personas allá afuera, qué tipo de concepto tienen acerca de Jesús, al final vamos a hablar de lo más importante, lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Y si Jesús es Dios, como te decía al inicio, Él te está preguntando el día de hoy si no te has arrepentido, y si yo soy Señor, Padre y Dios Todopoderoso, ¿dónde está mi obediencia? ¿Dónde está mi honra? Si has creído en Él, me alegro, qué bueno, has tomado una excelente decisión que te puedo decir, es la mejor decisión que un ser humano puede tomar en su vida. Pero es menester decirte que salvo el que persevera hasta el fin, dice la Escritura. El objetivo de este mensaje es algo muy sencillo solamente, es mostrarte mediante las Escrituras, mediante la palabra de Dios, que Jesús es Dios y llevarte a entender que por cuanto Él es el creador de todas las cosas y Señor de señores, Él es digno de toda nuestra adoración, de todo nuestro amor, sobre todo de toda nuestra obediencia. Yo te invito a que cierres tus ojos, vamos a pedirle a Dios que nos hable, vamos a pedirle a Dios en este momento que Él nos visite, que nos deje entender más de una razón. Con una razón bastaría, si Él nos habla en este momento, con una razón, con una sola, bastaría para que nosotros quedásemos convencidos, satisfechos con su argumento, con lo que la Biblia habla acerca de Él, como Dios Todopoderoso. Pero que sea Él el que abra hoy el entendimiento ahí en tu corazón de las sagradas escrituras para entender que Él es el que era, el que es y el que había de venir, el que permanece para siempre, el Dios eterno, el Todopoderoso. Dios amado, yo te doy gracias, Señor, por todas y cada una de las personas que tú has congregado, que tú tienes, Señor, hoy todo el poder para bendecirnos completamente a todos, Señor. Hoy te rogamos, Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable, nos guíe a toda verdad que Él ha preparado, Señor. Hoy queremos escuchar tu voz desde el cielo, Señor, no queremos escuchar argumentos de un hombre, Dios. Queremos escucharte a ti, porque como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos, Señor, en este mundo que va a la deriva, donde mucha gente el día de hoy ha puesto su confianza, su corazón, lo ha volcado, Señor, en lo material, en el dinero, Señor, en dogmas, en Padre, aún en hombres, Señor, en falsos profetas? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Padre, ¿qué acaso nosotros buscaremos en una cisterna que no retiene el agua, Señor, teniéndote a ti, la fuente inagotable de agua viva, Señor? El día de hoy te rogamos que tú abras nuestros ojos del alma, Señor, sobre todo para verte
como el Dios Todopoderoso. Así como te vio ese ciego, Señor, que fue ciego de nacimiento, y que cuando tú le dijiste, Señor, el que está frente a ti es el Hijo de Dios y es el que habla contigo. Él dijo, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Déjanos tener ese mismo corazón, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Quiero hablarte, primeramente, que muchas personas el día de hoy consideran que Jesucristo, simple y sencillamente, es un maestro de moral. Las únicas credenciales de Jesús fueron él mismo. Nunca escribió un libro, nunca fue líder de un ejército como tal, aquí terrenal. Nunca ocupó un cargo político ni fue dueño de ninguna propiedad. Sí, es cierto, la Escritura dice que el Hijo de Dios no tenía ni dónde recostar la cabeza. Ese texto lo quisieran borrar muchos líderes religiosos el día de hoy. Solía viajar dentro de las 100 millas alrededor de su pueblo, aproximadamente, atrayendo a multitudes que se asombraban con sus palabras provocadoras, sus actos asombrosos, sus milagros. Fueron principalmente las afirmaciones únicas de Jesús que causaron que fuera visto como una amenaza tanto por las autoridades romanas de aquel tiempo como por la jerarquía judía. Si bien era un forastero sin credenciales, o sea, sin títulos ni base de poder político, en solo 3 años Jesús cambió el mundo para los siguientes 20 siglos. Otros líderes morales y religiosos han causado un impacto, pero fíjate, pero ninguno como ese desconocido hijo de un carpintero de Nazaret. Todos, por ahí otro comentario dice lo siguiente, todas las hazañas, los actos, las vidas de aquellos líderes religiosos, dice, se quedan completamente opacadas al testimonio de Jesucristo. Se quedan a la sombra, como cuando algo sobre todo sobresale y brilla, la vida de los otros se queda en la sombra. ¿Qué quiere decir con ello? Que solamente no le llegan ni a los talones. Lo que hizo Jesús y que impacta al día de hoy a muchas personas es que las únicas credenciales o sus títulos, por decirlo así, fueron sus propios actos, su congruencia con lo que hablaba y con lo que decía, fue su vida misma. Pero para algunas personas Jesús lamentablemente al día de hoy solamente es un maestro de moral. Las personas de otras religiones reconocen que Jesús fue un gran maestro de la moral. Fíjate lo que piensan algunas personas. Por ejemplo, el líder hindú Mahatma Gandhi elogiaba su vida honrada y sus palabras profundas. Solamente las elogiaba. Asimismo, el erudito judío Joseph Klosner escribió, es universalmente aceptado que Cristo enseñó las más puras y sublimes éticas, lo cual arroja la sombra a los preceptos morales y las máximas de los hombres más sabios de la antigüedad y los que han existido hasta el día de hoy. Fíjate, algunos lo consideran solamente como una persona que sí habló de muchas cosas que tienen que ver con una ética moral muy elevada, mas sin embargo se quedan hasta ahí. Y el día de hoy muchas personas así están viviendo. Y puede haber gente que está viviendo así, aún viniendo a lugares donde la gente se congrega, lugares como estos. ¿Por qué? Porque te digo una cosa, estas personas que consideran que Jesús simple y sencillamente es un maestro de moral, no le tienen temor. No consideran sus palabras como esas palabras que pueden vivificar el espíritu. El día de hoy, esas personas solamente en su entendimiento ahí que no les ha sido abierto para ver la majestuosidad de Jesús, dicen, buena enseñanza la de este hombre. Ninguno como él. A lo mejor lo más sublime es el sermón del monte. Son las enseñanzas que son como un ideal que deberíamos de seguir. Qué miserables. El día de hoy, todas esas personas, aunque son sabias en su propia opinión, muchas de ellas se han vuelto necias, como dice la misma palabra,
porque aún viendo la destrucción de su vida, de su propia familia, el día de hoy no se doblan delante del Dios Todopoderoso. Te he compartido que Dios me ha dado la oportunidad de viajar al estado de Guerrero, ahí a la montaña de Guerrero. Incluso la última vez que estuve por acá te comenté de lo que sucedió conmigo, con mi hija, durante el tiempo de los huracanes Ingrid y Manuel. Fíjate que hace tiempo conocimos allá a una mujer que es una lideresa, no de un grupo religioso, de un grupo social. Es una persona bastante culta, muy letrada, la señora, ya una persona mayor. Ella habla un dialecto ahí de su región y hablan perfectamente, obviamente, el español. Esta persona, cuando empezamos a predicarle, algunos hermanos y yo, nos empezamos a meter a las cosas que tienen que ver con el Evangelio, obviamente, con la palabra de Dios. Allí al final abrió su vida, nos comentó acerca de que tenía problemas con sus hijas, tenía un hijo que era drogadicto, un hijo que la verdad ya lo había perdido, ella lo decía, estaba completamente extraviado, era adicto, quería anexarlo por ahí a algún grupo tipo doble A, porque ya no podía hacer absolutamente nada con él. Mas, sin embargo, como era devota, yo digo devota porque pues, era su religión, saltaba muchísimo acerca de los ideales del comunismo, de los ideales de Marx, de Federico Engels, de tantos otros hombres que no creen en Dios y que dejaron obras completas acerca del ateísmo. Y la verdad decía yo dentro de mí, esta mujer es muy culta y hace muchas cosas para tratar de ayudar a la gente indígena ahí de su etnia. Y la verdad es de reconocerle porque muchas personas las empezó a involucrar en talleres de costura, a hacer artesanías para que pudieran obtener algún ingreso. Mas sin embargo exaltaba, yo de inmediato percibía cómo era notorio que exaltaba el ideal del comunismo, cómo hablaba de que pues, la política era el camino a hacer por trabajar por el derecho de las mujeres indígenas, etcétera, y no que sea malo, no que sea malo pelear por algún derecho humano, por la igualdad, etcétera, en varias cosas. Mas sin embargo no lograba entender que el que le estaba hablando no era un moral, no era un líder moral. No era un Marx el que le estaba hablando, no era un hombre, un filósofo, era el Dios Todopoderoso, el que estaba pasando cerca de su vida, que le estaba diciendo, mira, abre tus ojos, que no puedes ver la calamidad que hay con tu hija, mira cómo está tu hijo, es esclavo de los narcóticos. No lo veía. Sí, vino a la congregación, se sentó así como tú estás sentada o sentado en este momento, pero al final de cuentas no quiso pagar el precio. Y fue muy triste. Te puedo decir que su familia está muy mal. No conocen a Dios. Así viven muchas personas que consideran que Jesús solamente es un líder moral, un maestro de moral. Otras personas consideran a Jesús como un gran líder religioso solamente. Y un gran líder religioso pues lo pueden considerar a lo más como un profeta. Sorprendentemente Jesús nunca afirmó ser un líder religioso. Él nunca se metió en la política religiosa ni impulsó una agenda ambiciosa y él se desempeñó casi totalmente fuera del marco religioso establecido. Sí es cierto. Era judío, tenía que ir a la sinagoga, pues sí, pero ¿sabes qué aprovechaba para hablarles a las personas? Que se arrepintieran de sus pecados, que dejaran de practicar la maldad, que dejaran ahí las hipocresías, etcétera. Por eso querían matarle. No, la Biblia nos da testimonio que un día querían, lo llevaban ahí casi para el barranco para matarlo. ¿Por qué? Porque les incomodaba lo que él hablaba. Cuando uno compara a Jesús con los otros grandes líderes religiosos, una notable distinción emerge. Rabí Zacarías, quien se crió en una cultura hindú, ha estudiado las religiones del mundo y ha observado una distinción fundamental entre los fundadores de otras religiones y Jesucristo. Él dijo lo siguiente, mira, en todos ellos emerge una instrucción, o sea, en los líderes religiosos, una manera de vivir diferente. No es Buda quien te libra, son sus verdades nobles las que te instruyen. En el budismo, por ejemplo, no es Mahoma quien te transforma,
Es la belleza del Corán. Fíjate cómo interpretan ellos. Es la belleza del Corán que te corteja. En cambio, Jesús no solo enseñaba o exponía su mensaje, él era idéntico a su mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablaba, lo vivía. Estas personas logran interpretar a Jesús y reconocen que hay algo diferente, reconocen que hay algo distinto en comparación de los otros líderes religiosos y dicen, no hombre, lo que Jesús habló lo hace distinto a los demás, porque aparte de que habló cosas que son exactamente muy elevadas, que quedan en lo alto, podemos ver por el testimonio, a lo mejor de la historia, que él, aparte, era muy congruente con lo que vivía. Y algunas personas, como todavía tienen esa forma de pensar o ven a Jesús simple y sencillamente como un profeta, ahí están, por ejemplo, los testigos de Jehová que creen que Jesús solamente fue un iluminado más, un profeta, que no es Dios. Hay otras personas que igual, no, como los judíos hasta el día de hoy, consideran las enseñanzas de Jesús y dicen, bueno, fue un judío en medio de nosotros, sí, hay evidencia histórica, antropológica de que él existió, de que él vivió, pero hasta ahí nada más. Alguna vez me llegó un reportaje, fíjate, de la televisión israelí en tiempos modernos, o sea, estamos hablando de unos 5, 6 años, donde incluso fue de tal molestia y de tal indignación aquí en Occidente, muchas iglesias cristianas mandaron escritos completamente al gobierno de Israel en aquel entonces para que dejaran de transmitir en la televisión allá en Israel una comedia, a lo mejor tú te llegaste a enterar, una comedia donde había gente inmoral y había un chango, literalmente, un peluche, por decirlo así, que era como un moped, el cual una mujer ahí agarraba un martillo y unos clavos y agarraban una cruz, un madero y lo crucificaban. Y se mofaban de Jesús y decían, ah, ahí está su resucitado, ahí está el que dicen que vive. Muchas personas el día de hoy así consideran que Jesús solamente fue un hombre, simple y sencillamente. Alguien que pasó por ahí, mucho más un judío el día de hoy, un judío radical, sigue esperando al Mesías todavía. Sigue creyendo que el Dios Todopoderoso, sí, va a venir a la forma que ellos piensan que va a venir. Sin embargo, hoy quiero hablarte y quiero llegar a lo que más me interesa a mí, hablarte, lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Acompáñame por favor a Isaías capítulo 9, en el verso número 6. La palabra de Dios dice lo siguiente, Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Fíjate lo que dice, lo dilatado de su imperio, su reino y la paz que él produce no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos, dice ahí, hará esto. Y se llamará su nombre admirable consejero, y dice ahí, Dios fuerte, Dios fuerte. Él será el Padre eterno, el príncipe de paz. De este Jesús es el que te quiero hablar el día de hoy. Y no me quiero meter mucho, de hecho no voy a tocar, no es el propósito de este mensaje hablarte de las muchas profecías que hablan del Mesías, que hablan de Jesús en el Antiguo Testamento y que se cumplieron completamente en la persona de Jesús.
que sería un tema excelentísimo y muy extenso. Hoy, sobre todas las cosas, quiero hablarte de ese Jesús que es real, que es verdadero, que te puedo decir por experiencia propia, el día de hoy es el que sigue cambiando nuestras vidas, es el que sigue transformando nuestro corazón, aquel que hace que nuestras fuerzas se sigan renovando en lo espiritual. Aun cuando hay desánimos en medio del camino, a lo mejor las fuerzas se pierden en un momento, tenemos tristezas y hay tribulaciones, pero es este Jesús del que te quiero hablar el día de hoy, que es el admirable consejero, que cuando una persona sea una persona rica, pobre, que tenga estudios o no lo tenga, que eso a Dios no le interesa, acerca su corazón a su palabra, con una actitud de humildad se vuelve a Él, le dice, Señor, háblame, porque yo soy el que necesita de ti. Si yo me aparto de ti, tú sigues siendo Dios, poderoso, soberano, pero yo sin ti soy absolutamente nada. De ese Dios, de este Dios fuerte, es el propósito hablarte de Él, porque sabes, Él es el único que puede cambiar los corazones. Él es el único que puede quitar el corazón de piedra. Si es que hasta el día de hoy no te has arrepentido y si has considerado el pecado y practicar todo ese tipo de maldades, el amor al dinero, la idolatría, qué sé yo, los rencores, a lo mejor todavía sigues enjaulado ahí en esa prisión que se llama amargura y que no has clamado a Jesús para decir, Señor, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Entiendo que la única llave que puede abrir esa jaula es el perdón. Pero si tú no me ayudas a perdonar, seguiré siendo esclavo de ese pecado tan horrible que sigue literalmente gangrenando mi alma y mi corazón. Fíjate lo que decía un hombre, un estudioso. El autor, John Piper, explica que Jesús afirmó tener poderes que pertenecían exclusivamente a Dios. Él dijo lo siguiente: los amigos y enemigos de Jesús se descorsentaban una y otra vez por lo que él hacía y decía. Él podía estar andando por un camino, al parecer como cualquier otra persona, y entonces daba la vuelta de pronto y decía cosas como las siguientes: antes de que Abraham naciera, yo soy. O quien me ve a mí está viendo al Padre. O muy tranquilamente, después de ser acusado de blasfemia, él decía: el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. A los muertos él podía simplemente decirles: sal fuera y levántate. Y ellos obedecían. A las tormentas en el mar les decía: quieto. Y le obedecían. Y a la hogaza de pan, o sea, al canasto de pan, le decía: conviértete en 1000 porciones. Y se realizaban de inmediato. Fíjate qué tremendo, estaba diciendo. Jesús era completamente diferente a cualquier hombre, a cualquier profeta, a cualquier líder ahí iluminado de una religión. No, él hacía cosas que nadie que no tuviera o que fuera Dios o que viniera del mismo cielo podía hacer. Y está citando unos portentos, unos milagros grandísimos que el Evangelio está narrando. Hoy yo quiero que tú veas, que abra sobre todo las ventanas de tu corazón a la palabra de este poderoso Dios, que dijo que aquel al que toca se le abre, aquel que busca, pero que busca con todo su corazón, encuentra, halla, no se le echa fuera. Hoy yo quisiera que tú vieras que el día de hoy, como en aquellos tiempos, Jesús está pasando muy cerca de tu vida. Jesús el día de hoy te está diciendo lo mismo que hace 2000 años le dijo a muchas personas: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y ese arrepentimiento, ese mensaje el día de hoy se traduce en lo siguiente: apártate del pecado, deja de hacer lo que es
malo, la iniquidad delante de los ojos de Dios. Deje el hombre sus malos pensamientos y vuélvase a Dios con todo su corazón, el cual será amplio en perdonar. El Dios eterno será amplio en perdonar. No quisiera llenarte de pensamientos de hombres, no quisiera llenarte de hombres que han interpretado a Jesús, que han tenido un punto de vista muy en lo particular, ahí desde su trinchera, desde a lo mejor la ciencia que ellos estudiaron. Yo quisiera decirte que el día de hoy Jesús es real. Jesús está vivo. Jesús sigue salvando a las personas como en los tiempos antiguos. El día de hoy es el que sustenta al remanente de Dios, es aquel que sustenta a su iglesia en medio de tiempos difíciles donde la apostasía florece, donde el ocultismo está avivado completamente, donde todo el mundo te dice que no hay esperanza para creer, donde la verdad vivimos y estamos respirando una atmósfera de incredulidad. Este Dios, el Dios Todopoderoso Jesucristo, es el que nos sigue sustentando a aquellos que hemos creído. Es aquel que lo sentimos tan real cuando ahí en nuestro cuarto todos los días doblamos nuestra rodilla, le pedimos: Señor, ayúdame. Yo sé que apartado de ti no puedo hacer absolutamente nada. Sé que yo, si me despego de ti, al final de cuentas, al final de 1, 2 días, 10 días, un mes, me voy a secar. Ayúdame. Tú dijiste que los que esperan en ti nuevas fuerzas tendrían, que sus alas levantarían así como las águilas levantan sus alas. Señor, háblame a mí. Hoy necesito, Señor, que tú me fortalezcas, que ese pan que descendió del cielo, que tú dijiste que tú eras el pan de vida, yo lo quiero para mi vida. Es el mismo Dios que dijo: yo soy el que soy. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy la resurrección y la vida. Fíjate, otro comentario. Jesús se refería a sí mismo de maneras que desconcertaban a sus seguidores. Tal como señala Piper, Jesús hizo la afirmación audaz de que antes de que Abraham naciera, yo soy. Le dijo a Marta y las personas a su alrededor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Les estaba diciendo, aunque muera la persona físicamente, pero aquel que cree en el Hijo de Dios vivirá, tendrá vida eterna. Eso es lo que les estaba diciendo. Asimismo, Jesús decía cosas como: yo soy la luz del mundo. Nadie viene al Padre sino por mí. O yo soy la verdad. Estas y otras afirmaciones suyas fueron precedidas por las palabras sagradas para nombrar a Dios. Yo soy. ¿Qué quiso decir Jesús con estas afirmaciones? ¿Y qué significado tiene el término yo soy? Jesús simple y sencillamente, de muchas formas, afirmó que Él era el Dios Todopoderoso, el Dios del Antiguo Testamento, aquel que había hablado con Moisés, aquel Dios eterno que se le reveló ahí cuando la zarza estaba ardiendo. Jesús se autoproclamó como el Todopoderoso. Fíjate, estas palabras deberían de hacer una mella muy grande dentro de nuestro corazón, porque las palabras que Jesús pronunció, fíjate, reconocido por muchos líderes, por muchas personas que se consideran eruditas, como Mahatma Gandhi, que dijo: lo más sublime que yo he escuchado son las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, reconociéndole la grandeza de sus palabras, mas sin embargo no estar dispuesto o no estuvieron dispuestos a rendirle su vida. Yo quiero decirte que no pase eso en tu vida, que no suceda exactamente lo mismo. Mira, a mí me da un gran gusto que venga gente a escuchar la palabra. La verdad me lleno de gozo. Se están congregando allá en lugares en el norte, se están congregando allá en el occidente, en el sur, en el sureste. Hay otras personas que siguen interesadas en querer conectarse. Hay otras personas que están buscando de Dios en otros lugares. Yo te digo a ti que me estás escuchando, qué bueno que te congregas. Mas sin embargo,
No es suficiente con que vengas a este lugar. ¿Sabes? Lo que Dios exigía, lo que Dios hablaba, ese Dios hermoso que se autoproclamó como el gran yo soy, le decía a las personas, que cuando veía que ya era una multitud, cuando ya veía que era un gran número de seguidores que iban detrás de él, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Algunos también querían seguir a Jesús porque en un momento había saciado su vientre, les había dado de comer, pero realmente no estaban convencidos de seguirle. Tenían dudas, eran incrédulos. Pero Jesús puso una máxima: el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. Si alguno de los que están aquí presentes o allá, donde quiera que se encuentren, ama más a padre o a madre, a hijo o a suegra o aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, no es digno de mí, no es digno de mí, no puede caminar junto conmigo. Yo quiero que tú veas a Jesús como el Dios eterno, el Todopoderoso, aquel que libró de la muerte a Lázaro, aquel que le devolvió la vista a ese que había nacido ciego, que jamás había visto la luz. Qué bueno, es decir, sí, yo vengo, me congrego, vengo a este lugar, escucho la santa palabra de Dios, pero al final de cuentas, ¿de qué sirve si dentro de tu corazón estás igual que aquellas personas que creen que Jesús solamente es un líder religioso, que es un maestro de moral y que no le temen con todo su corazón? ¿De qué sirve que a lo mejor vienes a este lugar, pero saliendo de acá, allá donde te vas a meter al trabajo, ahí con tu propia esposa, a lo mejor con tus padres, estás en rebeldía, maldices y te transformas completamente y te pones una máscara completamente y tienes una vida ajena a lo que Dios quiere? Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dios está buscando gente que verdaderamente esté solícita, que esté dispuesta a decirle: Señor, yo reconozco que tú eres el Dios eterno, el todopoderoso, y entiendo también que tú demandas que yo te obedezca, que yo te honre. Desde el tiempo de Moisés, ningún judío practicante se refería nunca a sí mismo, ni a ningún otro hombre, fíjate, como yo soy. Lo voy a volver a repetir. Desde el tiempo de Moisés, ningún judío practicante, o sea que fuese celoso de su religión, se refería nunca a sí mismo, ni a ningún otro hombre, como yo soy. Por ello, las afirmaciones de yo soy de Jesús enfurecían a los líderes religiosos, a los judíos de aquella época. Una vez, por ejemplo, algunos líderes le explicaron a Jesús por qué trataban de matarlo. Y es cierto, le dijeron lo siguiente: porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. No lograban entender, estaban ciegos todavía, no les había amanecido y las escrituras no les habían sido abiertas por la dureza de su corazón, porque la verdad descalificaban a Jesús. Ellos se creían como más sabios aún que Dios. Ahí tenemos el testimonio de Caifás, de Anás, que creían que ellos tenían la completa razón en sus juicios. Eran personas que eran soberbias, eran personas que no aceptaban el argumento de ningún otro hombre, de tal manera que se escandalizaban cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora yo te pregunto, para ti, ¿quién es Jesús? Como te decía yo al inicio, piensa por un momento. Sería bueno que tú vieras el fruto que hay en tu vida el día de hoy. ¿Qué hay en tu vida? ¿Cómo eres tú entre semana? ¿Cómo vives y cómo tratas a tu prójimo ahí donde trabajas, ahí en tu casa, con los que te conocen? ¿Verdaderamente te has esforzado por poner por obra las enseñanzas de Jesús? ¿O simplemente te has conformado con ser un congregante?
un oidor olvidadizo. ¿Qué has hecho con la palabra de Dios? ¿Sabes qué está esperando Jesús el día de hoy a través de este mensaje? ¿Qué está esperando Jesús al haber dado mensajes donde se les habla a ustedes acerca de la hermosura de su sacrificio, acerca de qué es seguir los pasos de Jesús? Está esperando que tú te vuelvas a Él, que tú te arrepientas primeramente de todas tus maldades y que tú le busques a Él por lo que Él es. Qué triste sería que tu percepción acerca de Dios, acerca de Jesús, el día de hoy estuviera limitada, que vinieras acá solamente en esperanzas, ahí en aras, buscando de que convierta al marido, de que ya no te grite tan ásperamente quizá. Qué triste sería que vinieras acá, pues para que te resuelva el problema económico que tienes, que a lo mejor ha sido fruto de tus pésimas decisiones, ha sido fruto de vivir banalmente. Qué triste sería que solamente quisieras el día de hoy servirte de aquel que dio todo por cada uno de nosotros. Lo que hoy está esperando Jesús es que tú te vuelvas a Él, que lo ames y lo sirvas como Él es digno de ser servido, y aún sin esperar absolutamente nada a cambio, nada. Si el día de hoy el propósito, a lo mejor eres casado o casada y tienes por ahí literalmente a un detractor, un demonio ahí en casa, quizá como marido, como esposa, que se está oponiendo, que es como un yugo literalmente para ti, y si es la voluntad de Dios que Él permanezca ahí hasta la vejez, ¿será que dejarás de escuchar la palabra de Dios? ¿Dejarás de venir porque el marido no se convierte? ¿Porque el hijo sigue igual de rebelde? ¿Que acaso no hemos entendido que Dios hacía llamados en lo particular? ¿Que acaso no hemos escuchado testimonios así como Jesús llamó a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, es necesario que esta noche pose ahí en tu casa? ¿Que acaso no has entendido que la mujer cuando fue sanada, esa mujer que tenía flujo de sangre, dice la Escritura, y que en un momento que tocó el manto de Jesús fue sanada? Jesús no se dirigió ahí a las multitudes, Jesús fue específicamente a librarla de ese azote, a esa mujer. Y el día de hoy en lo personal te está hablando a ti. ¿Qué respuesta le vas a dar a Dios? Porque el día de hoy estamos entendiendo que Jesús es Dios, el Todopoderoso. Fíjate lo que dice Juan 10:30. Acompáñame, por favor. Juan, capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 25. Aquí Jesús nuevamente se volvió a autoproclamar como el Todopoderoso. Jesús le respondió, Juan 10:25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjate lo que dijo en el verso 30. Yo y el Padre, uno somos. Qué aseveración tan grande estaba ahí dando Jesús. Yo y el Padre eterno, o sea, el Dios todopoderoso, uno somos. No soy un profeta, les estaba diciendo. Yo quisiera que ustedes entendieran, ahí les estaba diciendo a los fariseos, que a través que pusieran aún un poquito de sensatez solamente por la simple observación de todo lo que yo he hecho, de las obras que yo he hecho, ellas mismas testifican del poder de Dios. Si no me crees a mí, mira, ve todo lo que he hecho yo, o sea, dando a entender esos milagros. Como Lázaro aún ya estaba en una tumba completamente, estaba muerto, dice la Escritura. Como la hija de Jairo también estaba muerta y fue resucitada. Con todo ello, ellos cerraron su corazón para no creerle. Ellos dijeron dentro de sí mismo, todo lo que hace este hombre, porque este es un hombre pecador, todo lo que hace lo hace por el poder de Belcebú. Este hombre no es de Dios.
qué incredulidad había en el corazón de esos hombres. Y yo te digo una cosa, sería bueno que nos revisáramos también nosotros en lo personal el día de hoy. ¿Qué concepto tenemos, la verdad, dentro de lo más profundo de nuestro ser acerca de Jesús? ¿Cómo estamos viendo el día de hoy la palabra? ¿Con qué actitud nos estamos acercando a un lugar como este? ¿Con qué actitud estamos acercándonos cuando vamos y abrimos la Biblia? ¿Será que nos estamos acercando solamente por ganar conocimiento para que no me vayan a decir que yo no leo la Biblia y me pregunte a lo mejor el pastor sobre cierto testimonio de la Escritura y no sé responder? ¿Será que nos hemos conformado solamente con ello cuando no hemos entendido que Jesús es la fuente inagotable de agua viva? Que solamente pegados a Él, ahí juntitos de Él, podemos vivir y podemos bendecir. Si hoy somos padres de familia, ¿qué acaso no hemos entendido que si Él no nos da la sabiduría que viene del cielo, que si Él no nos da el entendimiento, el temor para amonestar, para criar a nuestros hijos, si nos apartamos de Él, no vamos a tener fruto, vamos a perecer, nuestros esfuerzos van a ser en vano vamos a estar colocando ahí los ladrillos, vamos a estar edificando la casa, si Dios no viene y mete su mano y le edifica, no cambia primeramente nuestro corazón, si no le rogamos a Él a través de una genuina humillación de nuestra persona, que Él venga y haga nuevas todas las cosas. Hoy Dios está esperando para aquellos que no se han vuelto a Él, sinceramente, que tú le clames y le digas: Señor, ya mucho tiempo viví apartado de ti, ya mucho tiempo, la verdad, solamente me conformé con oírte de oídas, Señor. Ya durante mucho tiempo dejé pasar semanas, meses, años, me conformé con que me dijeran bienvenido a este lugar, pero no pasó nada en mi vida. Hoy es tiempo de que reconozcas que no ha sido por el mensaje, no ha sido porque Dios no haya tenido buena voluntad para contigo. La verdad es que no ha obrado una voluntad dentro de ti. No has tomado la decisión de apartarte de aquello que Dios aborrece, de aborrecer lo que Dios aborrece y acercarte a lo que Dios ama. No lo has tomado todavía en cuenta. Ahí más adelante Jesús dijo lo siguiente en Juan 14:9. Él dijo lo siguiente: Felipe le dijo lo siguiente en el verso 8, Juan 14:8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿El Padre? En el verso número 9 lo volvemos a leer. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Qué palabras que el día de hoy solo Dios sabe, en todas las personas que están aquí reunidas, cuánta aplicación también tienen hacia ti el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona no ha visto con los ojos del alma la hermosura de Jesús, sus palabras, y que no solamente los toma como un ideal allá lejano, que solamente como algo subjetivo, que es nada más como poner un estandarte. Algunas personas solamente el día de hoy se están conformando con poner un versículo ahí en la entrada de su puerta: yo y mi casa serviremos a Jehová, pero la verdad que en la realidad no lo estás viviendo. ¿No será que estas palabras serán muy aplicables el día de hoy igual a tu vida? ¿Cuánto tiempo te ha hablado Dios? No, Jesús te diría el día de hoy exactamente lo mismo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, tanto tiempo que te he hablado acerca
de mis misericordias, acerca de lo longánimo que soy, de lo paciente que he sido, esperando que tú te vuelvas a mí. Y no has venido a mí, no me has conocido. No has entendido que no aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre. No te ha brillado esa luz. Por eso el día de hoy a mí me sorprende cómo a muchas personas que vienen aquí como tú estás sentado en este momento, vienen, se sientan, tienen un lenguaje religioso, a lo mejor hasta te atreves a decir bienvenido hermano, hola, ¿cómo estás hermana? Pero la verdad, ¿con qué facilidad te vas al pecado? ¿Con qué facilidad, la verdad, desprecias un consejo de parte de Dios? Me aterroriza pensar que muchos de ustedes a lo mejor ya llevan años escuchando la santa palabra y solamente se han engordado de conocimiento y no hay ni una gota de temor en su corazón, por cuanto todavía está reinando ahí en lo más profundo de ustedes la incredulidad. Está esa malicia que hace que tú veas con una óptica muy diferente a todas las demás personas. Crees que todos son igual a ti. Ay, ese quién sabe cómo esté viviendo el día de hoy en su casa. Y ese que también habla acerca de la palabra, mira, te envuelves en chismes, te envuelves solamente en comentarios cobardes quizá y desacreditas a cualquier persona, a cualquier hijo de Dios que a lo mejor te ha exhortado con una palabra de parte del cielo y te ha dicho, cambia, arrepiéntete, porque Dios te puede juzgar incluso esta misma noche. A lo mejor te ha incomodado la palabra de Dios de alguna hija de Dios, de algún hijo de Dios, y la has rechazado. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Y ahí cámbiale el nombre, quita el nombre de Felipe, ponle tu nombre si es que no te has vuelto a él. ¿Cómo pues dices, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Te cuento un testimonio. Hace unos 4 años conocí a un hombre que es de profesión piloto aviador. Creo que te lo he comentado. Cuando empezó a escuchar la palabra de Dios, él llegó a la congregación de Puebla. Curiosamente, yo no creo en las coincidencias. Yo sé que son cosas que pasan pues, porque Dios las permite, ¿verdad? Estábamos ahí en la predicación allá en Puebla con los hermanos. Y recuerdo que en ese entonces estaban las campañas, ya sabes, cuando está la política, se mueve la gente y van detrás del candidato, todos poniendo ahí la confianza en que les den por ahí un puesto, el costo político que se le llama. Pues total, aterrizó el helicóptero del candidato de un partido X ahí, a un lado de la congregación. Y el piloto salió a comer y le llamó la atención, pensó que ahí donde nos estábamos congregando pues era un restaurante y llegó buscando a lo mejor ahí un poco de comida y le llamó la atención pues que se estaba hablando de un estudio bíblico y había literatura cristiana. Y por ahí algún hermano me habló y me dijo, oye hermano, mejor te lo paso a ti porque conoce mucho de la Biblia, me decía por ahí un hermano. Yo no iba a debatir, por supuesto, pero al contrario, encontré a un hombre dócil, un hombre que me empezó a hablar de su experiencia con Cristo, me empezó a hablar acerca de lo que él había vivido en varios países siendo piloto, aviador. Y la verdad, lo exhorté para que buscara la verdadera santidad, que primero se fijara si él se había arrepentido y empezó a abrazar el Evangelio de una manera muy hermosa. Estábamos muy gozosos, sinceramente, muy gozosos. Yo lo comuniqué con algunos hermanos para que me ayudaran a orar por él. Y ¿sabes qué? A pesar de que él volvió, estuvimos ahí alrededor de 3 horas platicando acerca de las cosas de Dios. Y me dijo, Miguel, mira la hora que es, me tengo que ir porque nada más me habían dado 1 hora para que saliera a comer y regresara y me llevara el helicóptero al cierto aeropuerto. Se llevó una regañiza, dice, me van a regañar, no sé si me den chance de entrar, pero gracias.
gracias porque me llevo las palabras. Después yo seguí con la comunicación vía telefónica, él me estaba buscando. Él vive actualmente en Zapopan, en Jalisco. Y, y tuvimos una comunicación muy continua a través del teléfono. Total, me invitó a ir para allá. Yo fui a los pocos meses y seguí ministrando a ese hombre. Después las cosas se empezaron a complicar en su matrimonio. Muchísimo. Te puedo decir que la última vez que tuve contacto con él, vi a un hombre muy distinto a lo que yo conocí aquella vez cuando estuvo en Puebla. Vi a un hombre completamente, te lo digo tristemente, apagado en cuestión de la búsqueda de Dios. Vi a un hombre que incluso la palabra, aunque la conoce mucho, la palabra la empezó a manejar a su propia manera, de tal manera que me decía, no es posible que Dios no nos dé una oportunidad a nosotros que le buscamos con todo nuestro corazón, que no nos dé la oportunidad de casarnos con otra persona, porque mira, ya esta persona, refiriéndose a su esposa, no me obedece. Cuando llego a la casa no está, yo me quedo, me lo dijo así literalmente sin comer, estoy como un perro ahí de la calle. ¿De qué sirve tanto que le doy a mi familia y yo estoy completamente abandonado? Yo le empecé a instruir, le empecé a decir, mira, un cristiano no busca acomodar la palabra de Dios a su conveniencia. Un cristiano busca a Dios y lo busca honrar sobre todas las cosas, aún en medio de los problemas. Y tú, como te lo dije anteriormente, debes de entender que por cuanto viviste apartado de Dios en una vida donde no tenías a Dios en tu mente ni lo tomabas en cuenta, lamentablemente te tengo que decir que hay consecuencias de tu vida, pero Dios te da una oportunidad. Él ha dicho que si crees tú, o sea, en el nombre de Dios serás salvo tú y tu casa. Y le empecé a hablar de varias promesas, pero creer con todo el corazón. Tristemente empezó a acomodar la palabra, diciendo, no, ¿cómo es posible que Dios pueda perdonar todos los pecados, pero que no nos permita casarnos con una persona que busca a Dios? Lamentablemente nunca lo pude sacar de ese razonamiento. ¿Qué es lo que quería hacer? Darle carta de repudio a su mujer. A mi juicio, no había condicionantes, nada, algo que propiciara decir el divorcio como tal, no. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Mas, sin embargo, te digo una cosa, esa persona, aunque en un momento reconoció que Jesús era Dios, y yo no dudo que tenga un concepto en su mente de que Jesús es Dios, qué triste es ver que cuando una persona no está dispuesta a seguirle con todo su corazón, a poner sobre sus pensamientos, sobre sus razonamientos muy personales de él, sobreponer la palabra de Dios. Sí, estaba viviendo momentos difíciles, su matrimonio al punto de la ruptura, sí es cierto, pero yo le decía, hay una oportunidad, hay una esperanza, si tú haces tu parte, si tú aún te humillas más delante de Dios, haz esto, yo te aconsejo esto más. No lo quiso. Se volvió como aquellas personas que aunque no lo diga, dicen, Jesús solamente es un maestro de moral, Jesús es un líder religioso, pero la palabra de Dios nos habla que el Dios eterno dijo, yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. No dice, yo habitaré con aquel que interpreta a su manera mi palabra y que la toma parcialmente. No, no dice eso la palabra de Dios. Por eso estas palabras que Dios le dijo a Jesús, que Dios le dijo a Felipe, que Jesús le dijo a Felipe, pueden tomar mucha fuerza el día de hoy para ti, para tu vida, que tú las medites. ¿No será que no le has conocido todavía? Juan 20:28 y nos despedimos con esta palabra.
Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dice el verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Quiero terminar con lo siguiente. Este es un testimonio de un hombre, de un discípulo que a pesar de que ahí estuvo y vio muchas cosas, así de la mano, cerquita de Dios, así como tú has visto a lo mejor aquí en este lugar y los que están allá en la distancia, yo no dudo de que Dios también te haya mostrado grandes cosas, testimonios, milagros, de cosas que a lo mejor en un momento clamaste, en momento de la angustia, y ahí estuvo la respuesta. Y Dios te libró quizá de alguna enfermedad, de la muerte. Has visto cosas maravillosas. Mas sin embargo, Tomás no había creído con todo su corazón. Tomás reflejaba incredulidad. Y Jesús le dijo, pon aquí tu dedo en el verso 27 y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Desecha la incredulidad de tu vida. Este pasaje es contundente acerca de la deidad de Cristo, de que Dios se manifestó y se hizo hombre y testificó en medio de los hombres a través del Señor Jesús. Y grandes verdades fueron expuestas, las verdades más profundas acerca de la vida, acerca de la esencia de la vida cristiana, porque Él con autoridad, ahí si tú has leído el Sermón del Monte, lo han estado estudiando, y les fue dicho, que fue dejado esto a través de Moisés, pero yo os digo, Él cambió con autoridad todas esas cosas que habían sido dejadas para el pueblo, porque Él tenía toda la autoridad para cambiarlo. No leíamos el testimonio de ese hombre que estaba sorprendido porque decía de Jesús, le decía a la tempestad, quieta, y se detenía. ¿Por qué? Porque Él tenía y tiene poder para cambiar todas las cosas. Si tú ya le hubieras creído con todo tu corazón, si tú ya hubieras recibido esa gran verdad en lo más profundo de tu alma, como algo del cielo, como lo que es verdaderamente verdad y palabra de Dios, ya de tiempo te hubieses arrepentido, ya de tiempo hubiese existido temor en tu corazón y te hubieses apartado del pecado. Por eso la exhortación de Jesús en ese momento hacia ese discípulo era, desecha esa incredulidad, no seas incrédulo, sé creyente. ¿Qué acaso no te ha bastado todo lo que Dios ha hecho? Todos los milagros, a lo mejor aquí has visto cómo Dios en una reunión gloriosa ahí quebrantó al que estaba soberbio, ahí humilló a ese que estaba completamente altivo, irreverente. ¿Qué acaso eso no es un milagro del Dios del cielo que nos deja entender que Él sigue obrando, que Él permanece para siempre, que así como muchos se volvieron en aquellos tiempos, el día de hoy Jesús sigue cambiando las vidas? Si Jesús es Dios, Él es digno de toda honra y reverencia, de todo temor. Él está buscando en este momento adoradores en espíritu y adoradores en verdad. ¿Cuánto te has dilatado el día de hoy? Tú lo sabes. Si hasta este momento no te has vuelto, tú lo sabes completamente. Dios lo conoce también. La exhortación es, desecha esa incredulidad y sé creyente. Y sé un creyente y créele a Él como dice la Escritura, no a tu manera, no en tu forma de pensar, no solamente a medias tintas, con una obediencia nada más en lo que te conviene. Dios está esperando una obediencia en toda tu manera de vivir,
en la forma que dispones el dinero, en la forma que tratas a tu esposa, ahí en la forma en que estás hablando, cómo te conduces con el prójimo, cuáles son tus pensamientos, qué ideal tienes, qué es lo más profundo de tu ser que te mueve, qué hay ahí, que a lo mejor no lo has entregado todavía a Cristo. Él está esperando que tú te conviertas a Él. Cerremos nuestros ojos, por favor. Yo y el Padre uno somos, Él dijo. Isaías ahí en el capítulo 9, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte. Más adelante el Evangelio también dice lo siguiente, que Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. La Biblia se cansa de hablar, sobre todo en el Nuevo Testamento, acerca del señorío de Jesucristo, acerca de su poder, de su soberanía, de la hermosura de sus palabras, de los grandes milagros que Él hizo, porque Él fue movido a misericordia por una humanidad, por un pueblo que estaba perdido. El Evangelio de Mateo en el capítulo 1 dice que este niño sería llamado Jesús, que significa el Salvador, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados, dice la palabra. Es el mismo Dios que el día de hoy te está buscando a ti. Es el mismo Dios que el día de hoy te dice, ¿por qué estás buscando en aquello que no aprovecha, que no te sacia? ¿Por qué estás buscando en aquello que entregas tu corazón y sigues muerto, sigues hueco, sigues vacío? Ven a mí. Ven a mí, compra leche y vino sin precio. A todos los sedientos, venid a las aguas. Él te dice el día de hoy ello. El Dios que se reveló a Moisés ahí en la zarza que estaba ardiendo. Jesús, aquel que le dijo a Tomás, y no seas incrédulo, sé creyente. Es el mismo que te dice el día de hoy, ven a mí, vuélvete a mí, búscame con todo tu corazón. El que viene a mí yo no le echo fuera. Yo meditaba también en la mañana esta gran verdad, fíjate, Dios me hablaba esto. Si Dios ha permitido, ha abierto la puerta para que tú escuches el Evangelio, para que tú escuches sus grandes verdades allí donde estés, allí en tu localidad, en tu casa. Dios te ha traído para que cambie, Él quiere cambiar tu vida. Abrió una puerta que a lo mejor tú decías, ya no hay oportunidad para mí, estoy seca, estoy seco, me siento vacío, me siento sin absolutamente nada de vigor. Siento que desfallezco. Él abrió un medio, así como abrió el mar muerto para que un pueblo que estaba oprimido, que estaba siendo aplastado por las manos, por el poder de un hombre impío llamado Faraón, Él abrió un camino, abrió una brecha en medio del mar para que un pueblo pudiera salir de la esclavitud. Es el mismo Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, el que ha abierto esta puerta de la predicación, ha abierto un camino para que tú te acerques a Él.
¿Por qué dudar de su buena voluntad? ¿Por qué dudar de Jesús? ¿Por qué dudar que Él quiere cambiar tu vida, la de tu esposo, la de tus hijos, la de tu familia completa? Yo te digo una cosa, la Escritura habla que si Él abre una puerta, no hay poder humano que la pueda cerrar, porque es obra de Dios. Y yo puedo entender esto el día de hoy, que Él quiere llevarte a sus atrios hasta que Él termine la buena obra, pero es necesario que tú también estés solícito, seas valiente, porque mira, las demandas del Evangelio son grandes. Ese Dios que te mostré el día de hoy, que es el Dios verdadero, el Dios vivo, que se llama Jesucristo, llama a todos los hombres, a donde quiera que estén, a que se arrepientan, a que se vuelvan a Él con todo el corazón, a que la mujer amargada, aquella que vociferaba a espaldas de su marido, que envenenaba el corazón de sus hijos, pida perdón, sepa guardar su boca, sea esa mujer sabia que edifique con sus propias manos su casa. El día de hoy le está pidiendo a aquel hombre que es lujurioso, aquel hombre que es amador de los deleites más que de Dios, que se arrepienta con todo su corazón, que aprenda a tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos podemos llevar. Ese Dios todopoderoso le está pidiendo a los jóvenes, a las señoritas que hoy nos escuchan, que sean puras, que sean puros, que sean castos, que tengan en su corazón, que atesoren la santa palabra y que en su corazón estén vivificados, que el deseo más profundo de su ser sea servir a Cristo, aquel que los rescató, aquel que les dio a lo mejor una vida nueva, aquel que los está llamando, que alberguen eso en su corazón. Por eso yo te preguntaba hace un momento, ¿y para ti quién es Jesús? Porque si eres de aquellos que piensa que solamente es un maestro de moral, que es un líder religioso más, vas a estar como aquel testimonio que te decía yo de aquel hombre piloto, que ya quería acomodar la Biblia a su entendimiento, que quería acomodar la Biblia a lo que le conviene a él, no entendiendo el mandamiento de Dios, no entendiendo que Jehová aborrece el repudio. Porque si tú solamente eres oidor olvidadizo, eres semejante como aquellos que tienen a Jesús en ese concepto del líder religioso, del maestro de moral. Solo hablarás de banalidades, de cosas que no aprovechan, de cosas que te llevan cada día más a la perdición, a la inmundicia, por cuanto no mora en tu corazón Jesús. Yo te invito el día de hoy para que medites en estas palabras tan hermosas que nos dejan ver la hermosura de Jesucristo, que nos dejan ver por qué Él es digno de ser amado, honrado, obedecido sobre todas las cosas. Y si eso nos cuesta tribulación, y si eso nos cuesta deshonra, ¿qué importa con tal de ganar la excelencia de Cristo? Por eso Pablo decía en Filipenses que todo lo tenía por basura, que todo lo tenía por pérdida con tal de ganar a Cristo, su Señor, aquel que lo rescató. Te invito a que te pongas de pie, vamos a hacer una oración, vamos a despedir la reunión. Ponte de pie, por favor. Ese Dios hermoso está aquí en medio de nosotros. Es un Dios que está vivo y mira, sobre todo te hablo con esa seguridad porque lo puede uno palpar. Es el que te da fuerzas todos los días. Si tú has creído en que Él es el Hijo de Dios, es el que te sostiene hasta el día de hoy. Aquel que te ha llevado de la mano a través de la carrera
y que te invita a que prosigas hasta el fin, que no desmayes, que si perseveramos hasta el fin tendremos nuestro galardón, que si corremos la buena carrera tendremos el galardón así como lo obtuvo Pablo, pero es necesario entender que debemos de permanecer, hermanos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta hermosa reunión, Dios, por tu santa palabra, Dios, porque así como decía Pedro el apóstol, Señor, ¿a quién iremos? ¿Dónde buscaremos, Señor? ¿Con qué podremos saciar, Señor, esa necesidad que tenemos dentro de nuestra alma, que solo se llena contigo, Señor? Porque tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Mira tu palabra, cómo viene, como ese fuego abrasador que viene y nos vivifica, Jesús amado. Gracias, gracias porque el día de hoy podemos decir, Señor, esta es la palabra que me hacía falta, Dios. Padre, gracias, porque a lo mejor ya estaba yo como Tomás, ya abrazando ahí un pensamiento de incredulidad en mi vida, ya estaba yo a lo mejor con una mirada puesta en lo terrenal, Señor, y tú me vuelves a recordar, Señor, que por nada, Señor, nos enfrasquemos en los negocios de esta vida, Señor, que el que milita la buena carrera no se enfrasque en los negocios de esta vida terrenal, Señor. Gracias, Jesús, porque tu palabra, Dios, es como esa antorcha encendida que alumbra en un lugar oscuro, Dios. Efectivamente lo decimos, Señor, porque todos los días lo vemos, Dios. Cualquier razonamiento humano, cualquier pensamiento de un filósofo, Señor, se queda tan corto como comparar, Señor, esa distancia que existe entre nosotros aquí en la tierra y tu trono que está en el cielo, Señor. Porque tu palabra es hermosa y dice la escritura misma que tú la has engrandecido sobre todas las cosas, Señor amado. Padre, porque así de grande eres tú, Señor. Así de grande eres tú y es incomparable tu hermosura, Jesús. Por eso te agradecemos el día de hoy por esta santa palabra, Dios. Y que tú, Señor, sigas tratando con la vida de las personas, de los que estamos aquí reunidos, Señor. Padre, que sea tu Espíritu Santo ahí ministrando. No le des paz, Señor, al que hasta el día de hoy se ha rehusado, Señor, a buscarte. No le des paz, Jesús. Padre, aún derriba el ídolo sobre el cual está puesta la confianza, Dios, para que aún se pueda entender que solamente tú eres Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de nuestro amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Y amén, Señor.